Hola, hoy vamos a estudiar función exponencial. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero pensemos que la función exponencial es de este tipo, ¿sí? F de x igual a la x, donde a la llamábamos base, ¿sí? Y esta es nuestra variable. El exponente quiere decir que ahora la variable independiente se encuentra en el exponente de nuestra función. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este ejemplo y vamos a considerar que nuestra base vale 3. Construimos una tabla de valores, ¿sí? Como para cualquier función. X, vamos a considerar menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos a resolver nuestra fórmula para poder saber cuáles son los valores de y. Recuerden que y y f de x es exactamente lo mismo en una función, ¿sí? Esto se puede hacer mentalmente, también se puede hacer con calculadora científica. Entonces vamos a tomar, como es un valor en base 3, por ahí es más complicado hacerlo mentalmente, lo vamos a hacer con calculadora. Veamos cómo se haría. Nuestra base es 3. Entonces, para poner diferentes exponentes, vamos a tomar, ¿sí? Algunos le llaman sombrerito, sería como este es el símbolo de elevado en la calculadora. El valor que vamos a tomar como primer x es menos 2, entonces ponemos menos 2, igual, y el resultado es 0,1 periódico. Ponemos solamente 0,1, ¿sí? El primer valor. Bien, primer decimal. Después tomamos el siguiente y así vamos haciendo todo. 3 elevado ahora a la menos 1 igual y nos da 0,3 y así vamos haciendo todo. Recuerden que todo número elevado a la 0 da 1 y así con los demás, que eso sí se pueden hacer mentalmente, ¿sí? Si hacemos 3 elevado a la 0 es 1, 3 elevado a la 1 es 3 y 3 elevado a la 2, 3 por 3, 9. Y ya tenemos la tabla de toda nuestra función exponencial. Bueno, veamos entonces otro ejemplo. Supongamos que tenemos g de x igual a 2 a la x. Recuerden que estas funciones nunca podían ser de base negativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar que este tipo de función depende de este otro formato, que era k por a la x, donde k pertenece a un número real y es, ¿sí?, una constante. Entonces, supónganse que yo tengo esto. ¿Qué significa? Ese menos no es del 2, es de la constante de adelante, que en este caso sería menos 1 por 2x. Si yo quiero también formar la tabla de valores de esta función, es algo similar a la anterior, ¿sí? Tomamos, por ejemplo, la calculadora científica y lo podemos resolver. Otra forma sería hacerlo mentalmente. Fíjense si tomamos el valor, ¿sí?, primero de x, que sería menos 2. ¿Qué hacemos? G de x es igual a menos 1 por 2 a la x. Lo que se hace es tomar en x el valor menos 2, o sea, en el exponente. Primero resolvemos, ¿sí?, esta parte, que es la exponente. Cuando yo tengo exponente negativo, lo que me pide es que yo invierta mi valor. Recuerden que debajo de todo número siempre tenemos el valor 1. Si yo invierto, me quedaría un medio elevado al cuadrado. Y ese menos desaparece, porque lo único que pide es invertir los valores. Dejamos esta parte igual y resolvemos todavía esto. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, o sea que nos queda un cuarto. Y un cuarto por 1, negativo, es menos un cuarto. El resultado, por lo tanto, es menos 0,25, que es el valor que tenemos en el primer dato, ¿sí? Y así podemos hacer todo mentalmente. A la menos 1 igual y me da, ¿sí?, menos 0,5 y así con todo. Entonces sí, podemos resolver toda la tabla de valores completa. Veamos ahora cómo quedarían esos gráficos. Tenemos la primera, ¿sí? Tenemos que ir uniendo los puntos para formar el gráfico. Menos 2 con 0,1, ¿sí? Entonces menos 2 sería con 0,1, sería muy pegadito a mi eje X, ¿sí? Después, menos 1 con 0,3. 0,3, acuérdense que esto está dividido en 0,5, ¿sí? Entonces ahí sería más o menos el menos 2, 0,1, menos 1, 0,3. Para 0 dice 1, así que el 0 sube hasta el 1. Para 1, 3, ¿sí? Para 1, 3. Y para 2 sería 9, que ya nosotros acá no lo hemos graficado. Una vez que tenemos los puntos, trazamos la curva. Tengan en cuenta que estas curvas siempre se acercan mucho
al eje de las X, pero nunca lo tocan, ¿sí? Y ahí nos queda la curva. Veamos cuál es la diferencia entre esta y esta, ¿sí? Si ustedes se fijan, en este caso, tenemos que para menos 2 nos da menos 0,25. Entonces, menos 2, 0,25. Para menos 1, menos 0,5. Para 0, menos 1. Para 1 nos da menos 2. Para 2 nos da menos 4. Bueno, bien, fíjense ahora que vamos a hacer el análisis de las funciones. Vamos a considerar los gráficos que hemos formado y vamos a ir analizando cada parte. Vamos a analizar dominio, imagen, ceros o raíces, ordenada al origen, asíntota horizontal y el comportamiento si es creciente o decreciente. Miremos nuestra primera función que es, ¿sí?, f de x igual a 3x. Si yo pienso en el valor del dominio, ¿sí?, que serían todo el eje x, tengo que considerar que desde menos infinito hasta más infinito, todos los valores se podrían usar para ir formando el gráfico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a considerar los reales, o puedo poner de menos infinito a más infinito. Vamos ahora con la imagen. Se observa siempre de abajo hacia arriba y es los valores, o sea, el resultado que nos ha ido dando la gráfica en el eje Y. Sería de 0 en adelante, porque recuerden que nunca tocamos el eje X. Por lo tanto, se puede poner los reales positivos o de 0 a más infinito. Ceros o raíces es la intersección con el eje X, en este caso no hay, así que ponemos que no existe. Ordenada al origen, intersección con el eje Y. Como es en 1, buscamos las coordenadas para 0, ¿sí?, en X vale 0, hasta 1, 0, 1, que es el Y. Después tenemos asíntota. La asíntota es la línea, ¿sí?, imaginaria a la que el gráfico se acerca pero nunca toca. Como es horizontal, se llama asíntota horizontal, en Y igual a 0, porque a esta altura la Y vale 0. El comportamiento de esta gráfica va a ser un comportamiento creciente porque se observa de izquierda a derecha y la gráfica todo el tiempo va subiendo. Veamos la que tenemos a continuación. G de x igual a menos 2x. Si ustedes observan el gráfico, van a ver, ¿sí?, algunas cosas que cambian. Este es en la parte positiva, este es en la parte negativa de y. ¿Por qué? ¿Qué cambia eso? Esta constante que teníamos que multiplica, ¿sí?, a la base que es 2x. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir considerando todas las características. El dominio. Toda, ¿sí?, la gráfica se observa que de menos infinito a más infinito de la x, todo el eje x se podría usar para formar el gráfico. Por lo tanto, es igual. En estas funciones va a pasar siempre lo mismo. Los reales son el dominio de la función. Después, ¿qué hacemos? La imagen. Vamos a considerar el eje y de abajo hacia arriba. Sería del menos infinito hasta el 0 o directamente reales negativos. 0 o raíz, intersección con el eje X no tenemos, así que no existe. Ordenada al origen es en el punto menos 1, así que sería 0, menos 1. 0 para la X, menos 1 para Y. Después tenemos la asíntota, ¿sí?, horizontal, otra vez la línea imaginaria, a la que llega el gráfico muy cerca, pero no toca. Por lo tanto, otra vez es ni igual a 0. Y esta gráfica es decreciente, porque todo el tiempo que avanzamos en el eje X de izquierda a derecha, vemos que la gráfica desciende.